conociendo a nuestro Dios. Y como a veces, cuando pasan algunas semanas, pues yo les comento acerca de los temas que hemos visto en esta serie de Conociendo a Dios, y esperamos que aquellos que han estado viniendo cada domingo y aquellos que se perdieron de repente alguna, pues lo vean a través del internet, en Facebook o también en YouTube, puedan ustedes conocer un poquito más de Dios a través de la predicación de la palabra, ¿sí? Entonces ya sabemos que nuestro Dios es el Dios creador de todas las cosas, es el Dios que nos dio la vida. Y Él es el Todopoderoso también. Predicamos también de la existencia comprobada de Dios y también de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Historiadores cristianos obviamente testifican esto, pero historiadores no cristianos e inclusive ateos dan cuenta, hermanos, de que es una realidad, ¿no? Aún a pesar de que posiblemente no lo quieran reconocer. Y acuérdese que aún a pesar de todas las circunstancias que se puedan estar viviendo, Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el Dios que guía a su pueblo, Él es el Dios que guía nuestras vidas, Él es el Dios que nos dio la vida, Él es el Dios que resucitó, ¿verdad? Él es el Dios que a veces nos sorprende con su amor, misericordia y paciencia para con nosotros. Él es el Dios que perdona, pero también es el Dios que pide que perdonemos a los demás, a los que nos han ofendido. Él es un Dios celoso de sus hijos. Un celo, acuérdense, no para destrucción, no para control. Es un celo de protección, de cuidado. Nadie me toca a mis hijos. Es el celo de Dios. Sí, Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, hermanos. Y Él es nuestro Dios, el Padre Celestial. ¿Y quién es el verdadero Dios y la vida eterna? El Señor Jesucristo, el Dios y príncipe de paz. Amén, hermanos. Y hoy voy a compartir con ustedes el tema que le titulamos El Dios que se humilló a sí mismo. El Dios que se humilló a sí mismo. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice así, hablando de Jesucristo, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, con D mayúscula, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los seres humanos. Hecho semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló, se bajó, esto es, renunció a su condición, a sí mismo, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era una muerte en donde era anticipada con tortura, hermanos. Una muerte que inventaron los romanos, ¿sí? Para castigar con toda hazaña y con todo odio a aquel que se levantara en contra de sus ordenanzas humanas, ¿sí? Ahora, Él se despojó de sí mismo. Cuando dice que no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, ya sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Sin embargo, acuérdese que en la condición de ser humano fue todo divino, pero también todo humano. Y en ese respecto, ¿sí? Agregó pues a su condición la humanidad. Y al agregar la condición de humanidad, hermanos, pues sintió todo lo que usted y yo sentimos. Padeció todo lo que usted y yo padecemos. Vivió como ser humano y sabe, y esto es algo que nosotros debemos agradecer, sabe que es ser un ser humano. Él no está ajeno a lo que usted y cada uno de ustedes podamos estar pasando, hermanos. El Dios que se humilló a sí mismo. Uno de los grandes ejemplos de humildad, iglesia, lo recibimos usted y yo, pues por medio de Cristo. El ejemplo máximo de humildad. Pero no sé si usted se ha dado cuenta, aunque Él se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo, se despojó total y absolutamente en esa condición que Él tenía, se hizo semejante a los hombres. Él es y seguirá siendo el dueño del universo. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el que tiene el control de todas las cosas, aún como ser humano. Él tuvo el control de todas las cosas. Y mucha gente va a decir, entonces, ¿por qué lo crucificaron? Bueno, porque simple y sencillamente en ese plan de Él ahí estaba. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo
y la vuelvo a tomar. Ese es nuestro Dios, hermanos. Conozcamos más de Él. Él era, pues, y sigue siendo el dueño del universo en nuestras vidas. Nadie puede estar más alto y nadie puede ser más grande que Él, hermanos. Esa es la realidad. Con tristeza decimos porque hay un atrevimiento y caen en lo ilusorio, ¿no? En lo incorrecto, en lo inocente a veces, ¿verdad? Los gobiernos de este mundo quieren estar por encima de Dios, pero yo les digo, no van a poder estar por encima de Dios. El hombre o la mujer más encumbrada que pudiera estar en este mundo no puede estar por encima de Dios. Jamás va a estar por encima de Dios. Y es necesario que se le repita, ¿verdad? Nadie puede estar más alto, más grande o puede estar por encima de Dios. Él pues sí que se puso a nivel del ser humano y no solo eso, escuche bien lo que le voy a decir, no solo eso, permitió que el ser humano le maltratara. Y permite también que el ser humano se quiera sentir por encima de él. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta muy interesante sería ¿por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente sale a la luz con una manera, de una forma muy clara, la condición del corazón del ser humano. Que hay odio, ¿sí? Hay orgullo, hay una palabra que ahorita está muy de moda, ¿no? Quiere ser soberanamente independiente de Dios y pues eso no se puede, hermanos, jamás se va a poder hacerse. Así es que todo lo que Dios permitió y que padeció el Señor Jesucristo es simple y sencillamente con pruebas objetivas, palpables y comprobables de la maldad del ser humano. Esa es la realidad. Dale poder a un ignorante y abrirá sus plumas como pavo real, ¿no? Y como dicen, se pavoneará. La maldad así es, iglesia. La maldad así es. El que tiene iniquidad en su corazón, a la primera oportunidad dará cuenta que es ladrón y salteador. Esa es la realidad. Por el contrario, ¿verdad? En un extremo totalmente diferente, el Señor Jesucristo, con todo su poder, con toda su soberanía, que Él sí es soberano, se hizo siervo. Y con toda su autoridad y poder vino a dar su vida, por este mundo alejado de Él. Qué paradójico, ¿no? Que alguien justo muera por los injustos. Que alguien perfecto y santo muera por los imperfectos y apartados de Él en esa inclinación hacia la maldad. Tan inusual fue esto, escuche bien, mire lo que son las cosas, ¿no? Lo paradójico, ¿no? Tan inusual fue esto que la mayoría de las personas hoy en este tiempo no lo han comprendido. Esa es la realidad. A los cuales les abre una y otra vez la oportunidad plena de salir de esa condición. Esa es la misericordia de Dios. Hermanos, hermanas, un día más que sucede es la oportunidad que Dios le está dando al ser humano para reconciliar sus caminos. Como aquel, ¿verdad? No me acuerdo del nombre, pero ya lo predicamos, ya lo mencioné, ¿sí? Aquel hombre que se declaró ateo por toda su vida se declaró ateo y escribió hasta un libro de ateo, ¿no? Yo soy ateo y me declaro ateo y ya está. Entonces, al momento de que iba a morir de cáncer, dijo, estoy reconsiderando mi vida acerca de Dios. O mi postura acerca de Dios. Estoy reconsiderando mi postura acerca de Dios. Bueno, hermanos, así es la vida, ¿no? Ahora, es cierto que durante toda la historia el ser humano ha impuesto cargas religiosas a otros seres humanos. Definitivamente, como lo menciona el Señor Jesucristo y la propia palabra de Dios, obviamente Él, hermanos, dicen que ponen cargas que ni siquiera ellos tocan con un dedo. Y esa es la contrariedad de la religión, ¿no? En Mateo, precisamente, Mateo capítulo 11, versículo 28, Mateo 11, 28, habla de eso el Señor Jesucristo. La gente estaba cansada de las cargas religiosas, la gente estaba cansada de los rituales, a veces sin sentido o generalmente sin sentido, ¿sí? Esa es la realidad. Y entonces el Señor Jesucristo, dice, vengan a mí o venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados.
y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes, no el yugo que les quieren imponer a aquellas personas con una hazaña y con intenciones incorrectas de controlar, ¿verdad?, con sus dogmas, sino más bien llevar mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Miren nada más, hermanos. Cuando dice el Señor Jesucristo, soy manso y humilde de corazón, lo que está diciendo, soy apacible. Y además, la palabra humildad hace referencia a que tengo una disposición total y absoluta a favor de ustedes. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Y entonces hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Situación, pues, que de ninguna manera tenían los religiosos de esos tiempos, que en lugar de ser humildes eran orgullosos, ¿sí? Los cuales no eran celosos, fíjese, no eran celosos de establecer la voluntad de Dios, sino establecer su propia voluntad. Por eso una vez el Señor Jesucristo les volcó las mesas, ¿sí, hermanos? Les volcó las mesas porque habían establecido la voluntad humana olvidándose de su Creador y olvidándose del dueño de todo, hermanos. Y eso también, pues vino a romper el Señor Jesucristo, que se manifestaba claramente y predicaba claramente y señalaba claramente el extravío religioso, hermanos. Imagínense que la politiquería del mundo se infiltre en la iglesia. Eso ya no es de Dios, hermanos. Ya no es de Dios. Imagínense aplicar la ley para unos y para otros no, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, sí somos hermanos. Nos consideramos unos a otros, deseamos lo mejor para unos, para otros, los unos por los otros, pero cuando algo está mal, hermanos. Si algo está mal, está mal. No se puede solapar, no se puede ocultar. Y hay que señalarlo, aunque sea tu mejor amigo, tú le tienes que decir en el amor del Señor, decirle, eso no es correcto. Pero sucede en muchos lugares que si es el que, ¿verdad?, es mi cuatacho, no le voy a decir, no, pues me voy a hacer como que no vi, ¿no, hermanos? Es la primera responsabilidad que tenemos de ir a percibirle de las situaciones que están mal. Esa es la realidad, hermanos. En la politiquería así es, ¿eh? Si es mi cuatacho, no, que haga lo que quiera. Pero si no es mi cuatacho, ahí sí le aplico la ley. Aquí no, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la próxima semana voy a predicar de la imparcialidad de Dios. De la imparcialidad de Dios. Entonces, hermanos, hoy debemos aprender a vivir en la humildad. ¿Y qué es parte de la humildad, hermano? Reconocer que fallamos. Reconocer que no somos perfectos. Reconocer que se nos dice, se nos exhorta, pues, aceptar, simple y sencillamente, hermanos. Y precisamente esa condición era de los religiosos estafadores y engañadores de aquellos, ¿verdad? Que aquellos que aparentaban ser humildes, pero en su corazón estaban llenos de inmundicia, así lo dice la palabra de Dios, a lo cual Jesucristo se opuso totalmente y confrontó directamente, ¿sí? Esa es la realidad, hermanos. Había personas con doble cara. Tenían carita, hermanos, tenían carita de yo no fui, pero sí fueron. Esa es la realidad. Mire, entre la humildad del corazón y una humildad de apariencia hay mucha diferencia. Entre la humildad del corazón y una humildad de apariencia hay mucha diferencia. Hasta la eternidad es diferente, hermanos. Lucas 11:39, fíjese lo que menciona el Señor Jesucristo aquí en esta cita bíblica. Pero el Señor Jesucristo dijo, ahora bien, dice, vosotros los fariseos limpian lo de fuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Imagínense los que estaban ahí alrededor. Lo habrá dicho por mí. Se escondían, ¿no? Pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero entonces toma un punto, ¿no? Que a lo mejor en aquellos tiempos era un punto muy medular o que estaba tocando la llaga, ¿no? Dice, pero da limosna de lo que tienes y entonces todo será limpio. Pero más hay de vosotros, fariseos, que diezmas la menta, la ruda y toda hortaliza y pasas por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Verdad?
No porque, ¿verdad?, tengas y aportes, quiere decir que ya no vas a obedecer a Dios. No, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que contesta el Señor Jesucristo ahí? Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, va en paquete, ¿no? Va en paquete. Hay que obedecer. Hay que obedecer a Dios, sobre todo en nuestra forma de llevar nuestra vida. Eso es. Hay de vosotros, pues, dice, escribas, me brinqué. Hay de vosotros, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Ahora, fíjese aquí, me da risa, ¿no? Cuando leo eso me da un poquito de risa porque el Señor Dios es muy, muy claro, ¿no? Y bien. Entonces dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley dijo, o sea, voy a parafrasear. Respondiendo uno que le quedó el saco, dijo, Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? O sea, lo que está diciendo, Maestro, ¿lo estás diciendo por mí? Él no le contestó ni no ni sí, pero le contestó lo siguiente. Ay, o sea, por si pensabas que iba así con curva, va una recta, dice. Dice, hay de ustedes también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocan. Hay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas, y quienes mataron vuestros padres, ¿sí? A quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y ustedes están edificando sus sepulcros. Escuche bien, hermanos, dice, hay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. O sea, están reconociendo que sus padres hicieron mal. Y ustedes están haciendo lo mismo. Porque después me van a crucificar a mí, dijo el Señor Jesús. Es lo que está anticipando, hermanos. Porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edificarán sus sepulcros. Hermanos, ellos tienen una forma incorrecta y escondida de aplicación de la humildad. Ponían, como digo, su carita de yo no fui y hacían en apariencia hechos que querían pues convencer a las personas de su humildad, pero la verdad pues saltaba a la vista, ¿no? ¿Qué es humildad, hermanos? ¿Qué es humillarse? Es una condición del corazón. Es una condición de bajarse, sujetarse, someterse, quebrantarse. Y de eso esas personas pues no tenían nada. El ser humilde pues hace referencia a aquellos seres humanos que tienen la capacidad, escuche bien, de restar importancia a los propios logros y virtudes. Y también de reconocer sus defectos y errores, sobre todo ante Dios. Esa es característica de humildad, hermanos. Número uno, si queremos hacer así, bueno, qué bueno que tienes triunfos, pero pues gracias a Dios. Oiga, hermano, hermana, wow, gracias a Dios, hermano, pues ¿yo qué? Es Dios en nosotros quien nos lleva a lograr todo lo que hacemos. Sí, estoy sujeto a Dios, estoy sometido a Dios, vivo en la voluntad de Dios, porque Él es mi Señor y Él es mi Salvador, y yo sé que separado de Él nada puedo hacer. ¿Verdad, hermanos? Eso es la característica de una persona humilde. Dice Proverbios 22:4, riquezas, escuche bien, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Estamos viendo? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Y del temor a Dios, el respeto a Dios, ¿sí? Ahora, lo contrario o el antónimo de humildad, pues es soberbio, altivo, rebelde. Usted y yo sabemos, porque lo leemos una y otra vez en la Escritura, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste ¿a quién? A los soberbios, hermanos. Pero es importante que nosotros veamos a la fuente, al ejemplo de toda humildad. La verdadera humildad la aprendemos de Jesucristo, de nadie más, hermanos.
La humildad, pues, es una característica del alma, del corazón, que nos prepara para un verdadero quebrantamiento delante de Dios. Y no confundir humildad con pobreza económica, porque en este mundo se confunde mucho. Ay, qué humilde es, mira, no tiene ni para los frijolitos. No, hermanos, yo conozco personas que no tienen para los frijolitos y que son tan orgullosos que no se acercan a Dios. Pero también conozco personas que tienen lo necesario y a veces un poquito más y que la condición de su corazón es humilde. ¿Sí? La verdadera humildad, pues, destruye el ego y el orgullo, que está anidado en muchos corazones todavía, hermanos. Pero conozcamos una regla impuesta por Dios o establecida por Dios, que el orgullo, la soberbia, impide que las personas se acerquen a Dios. No es. Como acuérdese de una persona, ¿no? Que yo tenía un cliente que tenía en los años 90. Me decía, mira, contador, aquí está mi Dios, mira, aquí está mi Dios. Tiene una pacota así. Aquí está mi Dios. Ya partió con el Señor. Aquí está. ¿Por qué digo partió con el Señor? Porque recibió a Cristo antes de morir. ¿Sí? Aquí está mi Dios, me decía. No, eso no es para mí. No, está bien, ¿verdad? Dios tiene su tiempo. Y llegó el tiempo, hermanos. Qué importante, ¿verdad? Reconocer antes, ¿verdad? Todas las bendiciones que se pierden solamente por no doblegar la voluntad del Padre Celestial. Como le digo, la verdadera humildad destruye el ego y el orgullo, que está anidado en muchos corazones y aún de algunos cristianos, hermanos. Mateo 23:12, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, hermanos, el principio es, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero si yo me humillo para ser enaltecido, ya no vale, porque ando buscando un logro carnal, ¿sí? Si no, esto es algo del corazón, hermano, es algo que debe de nacer de una manera voluntaria y por convicción de Dios, reconociendo que no voy a llegar a nada con una actitud incorrecta. El que se humilla será enaltecido, pero muchos quizás digan, porque están orgullosos, ¿no? Es que no es mi tiempo. ¿Cuánto le han contestado a ustedes? No es mi tiempo, no, eso no es para mí, oye. Qué bueno. Si a ti te está sirviendo, qué bueno, pues ahí síguele por ahí. Yo sigo en mi orgullo y soberbia, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo realmente, hermanos. Iglesia, pero tampoco, acuérdese, esa apariencia o de ser apariencia para ser enaltecido en una conveniencia humana o carnal, como le dijo. Esos ya tienen título, ¿no? Como les nombró el Señor Jesucristo. A muchos les dijo, ¿cómo? Fariseos, ¿verdad? Fariseos. El orgullo, pues, versus, como les puse ahí, orgullo versus la humildad. La Biblia muchas veces contrasta el orgullo con la humildad. Notemos algunos precisamente versículos que hablan de esos contrastes, ¿sí? Fíjese lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste pone en su lugar a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Proverbios 16:19, Proverbios 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 15:25. Jehová asolará la casa de los soberbios. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y nada más, qué importante, ¿no? Vivir en un mundo totalmente en caos, con una paz, con una tranquilidad, con una seguridad en el Señor, hermanos. Y eso marca la diferencia, porque rindes en todo lo que haces. Mire, estás lleno del amor de Dios, estás lleno de su bondad, eres matrimonio, eres padre de familia, eres buen trabajador, eres donde quiera. Rebosa la plenitud, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Decía el profeta Alberto Cortés. Dice, entre más alto volamos, nos duele más la caída. Por cierto, le hablaba a Mariana, creo. Santiago 4:10, hermanos.
humillaos delante de la presencia de Dios y Él los exaltará. Mis hermanos, esos son principios elementales de Dios. Y que no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, como Dios, Padre y el verdadero Dios y la vida eterna, y Maestro de nuestras vidas, primeramente nos puso el ejemplo. Y lo enseñó una y otra vez, una y otra vez. Por eso quienes le escuchaban decían, este habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos y los escribas, porque ellos dicen y hablan y enseñan, pero no obedecen lo que enseñan. Y el Señor Jesucristo, mire, ya cuando dio la enseñanza, verbalmente ya había puesto el ejemplo de cómo hacer las cosas, hermanos. Esa es autoridad, a eso se referían. Él nos puso el ejemplo y lo enseñó una y otra vez. Ya que con las mismas actitudes religiosas que son fruto de una naturaleza no renovada, pues la iglesia no puede seguir avanzando. Están estancados, hermanos. Una vez y otra vez más se estancarán, como Dios mismo enseña en su palabra, ¿no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sí, están dando vueltas 40 años en el desierto, sí, nada más, ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque no reconocen la dependencia de Dios y se humillan delante de Él, como Él nos puso el ejemplo. Mire, había personas en aquel tiempo que tenían pedigrí. No decían, yo vengo de la tribu de Benjamín, decía el apóstol Saulo de Tarso, ¿verdad que Saulo de Tarso decía así? Yo soy de la tribu de Benjamín, wow, ya tengo, ¿no? Por herencia ya tengo todo el reino. No, hermanos, eso no sirve para nada, porque así la gente decía, no, yo soy, pues tengo garantizado. No, hermanos. Quien confíe en sus obras, en su carne, en su genealogía, en sus capacidades, Jesucristo le dice lo siguiente. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, ya con eso, si menosprecias a los demás, ya no eres justo, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, pues les dijo esta parábola. Y les dijo así. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, como ustedes, ¿verdad? Y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense nada más, imagínense la actitud del fariseo, ¿no? Una actitud así, totalmente, como dicen ahí, con la cerviz hacia arriba, volteando así, menospreciando al que estaba a un lado, así, ¿y usted qué? Señor, ¿y cuál era su oración? Escucha bien. Señor, hasta da risa, a mí me da risa, hermanos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ándale. Te doy gracias porque no soy como mi comadre Juana. O para no aludir a mi compadre Ptolomeo. Entonces, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Pobrecito, quizás Dios te escuche. Así, no, imagínate nada. Ayuno 2 veces a la semana. Wow, imagínate, el Señor estaba, wow, no, hombre. ¿Qué? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí tengo, todo. O sea, no dice, no, ya, no, con eso que das, ya, con eso ya, ahora sí ya, se va a extender el evangelio. Más el publicano, hermanos, estando lejos, sí, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que reconozco que soy pecador. Wow. Os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, pues, que se exaltó a sí mismo, pues no logró el favor de Dios, porque había arrogancia, porque había egoísmo, porque había soberbia en su corazón, iglesia.
Mientras aquel que había una condición de humildad, de ese respeto absoluto a Dios, quien confesó ser pecador, alcanzó misericordia. Hermanos, ya lo leímos, Dios siempre, es una realidad, porque usted va a decir, ¿qué? Es una realidad. Dios siempre condenará el orgullo, mas siempre aprobará la humildad. Para estar con Dios, pues, para estar ante Dios y con Dios debemos tener un corazón humilde, iglesia. Porque de lo contrario jamás estaremos en condición de estar en su presencia. Acuérdese que dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y para lograr esa condición de Dios, primero la humildad. Primero la humildad, hermanos. Jamás se podrá estar en la presencia de Dios si se sigue insistiendo y perseverando en actitudes que rayan, hermanos, en querer estar por encima, a veces hasta de Dios. Esta es una característica, pues, elemental que da testimonio que se es una nueva criatura, la humildad, el reconocer que sin Dios estamos totalmente extraviados. ¿Por qué? Porque la verdadera humildad la aprendemos de Jesucristo. La verdadera humildad la aprendemos de Jesucristo, iglesia. Evidencias de la humildad. Evidencias de la humildad. De acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es ser como niños. Ahora, ser como niños a la maldad, no a la inexperiencia. Sí, porque va a decir, yo soy como niño, porque dice, el corazón, que no sé, el corazón está ligada. ¿El corazón de qué? La necesidad del muchacho está ligada. Ya hasta se me olvidó, ya parezco el chapulín colorado. La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Verdad que se dice? Pero ya ve, a veces se nos voltean. Por eso soy niño, pues, soy bien necio. No, hermanos, está diciendo a la maldad, hermanos. No a la inmadurez, no a la necedad, no a la imprudencia, no, hermanos. A la maldad. Mire. Según Mateo 18:1, los discípulos querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús puso a un niño en medio de ellos diciendo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mire, le garantizo que iba pasando el niño y lo tomó así, el Señor Jesucristo, y lo puso ahí en medio, y el niño. Pero si hubiera agarrado a un adulto, ¿qué te pasa? No, agarra a otro. Ahí está, ¿se fija? El niño no sabía ni qué, pero ahí estuvo, hermanos. Esa es la realidad. Hermanos, Jesús no buscó la grandeza, pero nos dio el ejemplo de humillarse. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Así lo dice Filipenses 2:9. Los que como Cristo, pues, manifiestan un espíritu manso, sumiso y humilde, pertenecen a Dios y serán exaltados en su debido tiempo. Porque un niño, escuchen lo que dice, un niño no guarda rencor. Y es una evidencia, no sé si le ha tocado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí con si tiene 2 hijos o 2 nietos, o usted con sus amiguitos cuando estaba chiquillo, ¿no? Se enojaba, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros éramos yo conozco, yo como que éramos muy limpios y muy inocentes, ¿no? Tenía amigos, ¿no? Y esos amigos nos peleamos. Nos peleamos y hacíamos esto. Córtala. Entonces él le hace así. Ya la cortamos. Y ya no nos hablamos. Para los 5 minutos, ahí está. Los que se acuerdan, agarramos el teléfono y... ¿Se acuerdan los que de disco? ¿Vas a salir a jugar? Sí, ya. Ahora únela. Y listo, 5 minutos. Y hoy, hermanos, quizás algunos de ustedes tengan falta de perdón de situaciones de hace 10 años. ¿Se ve qué importante ser como niño? Esa condición es la que quiere Dios. Esa condición es la que quiere Dios, hermanos. Sí. Ahora, como le he dicho, ¿verdad? Si hay situaciones en donde la persona tiene que estar en la cárcel y está en la cárcel o no está en la cárcel porque se ha escapado, no quiere decir que vaya y haga las paces con él, no. Habla de liberarse del perdón.
de la angustia con el perdón. Liberarse del rencor con el perdón a Dios, sí, que Dios nos demanda. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que tenga restauración con esa persona, ¿no? Pues, ya que su vida, ¿no? Pero usted es libre del rencor, del odio, no sé de qué tantas cosas se puede estar atado a un ser humano, ¿no? Entonces, es el corazón de un niño, hermanos. Inocente, limpio. Dice, está bien. Listo. Otra característica de una persona que evidencia humildad Otra característica, a ver, no. ¿Alguien quiere que... Otra característica que habla de la humildad es lo que dice así en Efesios 4:2. Dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. La mansedumbre, hermanos. La mansedumbre. Ahora, este versículo bíblico pues siempre de repente implica cierta controversia, ¿no? Soportarnos. ¿Qué dice soportarnos? ¿Qué significa soportarnos? Aguantarnos. Ay, es que tengo que aguantar al hermano. Y pues no afecta, hermano, si lo interpreta así, no afecta. ¿Tiene que soportar al hermano? Sí, soportalo, aguántelo, pues. ¿Verdad? Pero más habla de ayudarle, de ser un soporte, ¿sí? Aunque cualquiera de los dos términos, interpretar el significado de los dos términos es de bendición, hermanos. Aguántele, hermanito, ya Dios va a tratar con él y lo va a ayudar. Y a lo mejor usted va a ser un factor de crecimiento. Pero también ayuda a su hermanito a crecer. O hermanita, ¿no? Eso es. Soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Los humildes, pues, nunca caen desde muy alto, porque no se exaltan a sí mismos. Ya acuérdense de este profeta, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero los que se exaltan a sí mismos caen. Y esa caída, pues les duele, ¿no? ¿Sí? Si aprenden la lección y reconocen que es Dios quien de repente pone las situaciones para humillarnos, entonces vamos a caminar hacia madurez. Pero quien no lo aprende se va a llenar de amargura, hasta con Dios, hermanos. No olvidemos que los mansos humildes de corazón oran por sus enemigos, ¿sí? No porque nosotros seamos enemigos de ellos, sino porque ellos nos consideran sus enemigos. Ahora, algo que debemos hacer, pues, es amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de las personas que, pues, no les caemos bien. Fíjese lo que dice Romanos 12:17, y aquí viene otra controversia en cuanto a la interpretación que muchos leen. Primero que nada, una regla de la hermenéutica es ver el contexto. ¿Qué tema está manejando? Aquí el tema está manejando es, pues, no pagues mal por mal. Si te hacen, o sea, no te vengues. Ese es lo que el tema que está manejando. Entonces ahí le va. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, pues estad en paz con todos los hombres, a no tener conflicto. Ahora, el detalle es, yo no tengo conflicto con esta persona, aquella persona, el conflicto es que ella tiene conflicto conmigo. Entonces, por eso dice, en cuanto dependa de ustedes, pues ya es el corazón de aquel, no es el tuyo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A cada quien le dará su merecido, justo, hermanos. Y entonces fíjese lo que dice. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, o sea, pero acuérdese, insisto, no porque sea enemigo por ti, sino porque tú eres un enemigo para ellos. ¿Sí? Porque, ¿alguno de aquí tiene algún enemigo? Aparte de yo. ¿Alguno de ustedes tienen algún enemigo? Pues, o sea, tenga cuidado, hermano. No, o sea, no, tú no tenemos que tener enemigos. Entonces, ahora sí. Así que, si ese que te considera a ti su enemigo tuviera hambre, pues dale de comer. Y si tuviera sed, pues dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A ver, las interpretaciones. Que se le achicharre la cholla. Órale, compa. ¿Sí? Y la otra interpretación es, dale una cachetada con guante blanco. Otros dicen así. No significa eso, hermanos. Las ascuas de fuego eran carbones encendidos que se requerían en aquel tiempo para llevar lo calientito y cocinar o calentarse simplemente en la casa donde en temporada de frío pues era insoportable. Entonces si tú te tocaba en ese tiempo guardar o hacer guardia para las ascuas de fuego que generalmente se ponían en la plaza y todos sabían que iba a haber ahí carbones encendidos para llevar el calor a su hogar, pues si venía la persona que tú no le caías bien, sí, pues tú le tenías que hacer el favor porque con eso ibas a ganar su favor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo llevaban las ascuas de fuego? Pues no las llevaban en las manos. Generalmente se transportaba en la cabeza con una toalla mojadota así porque se iban a calentar. No podía ser de madera, tenía que ser de metal, ¿sí? Y las ponían ahí las ascuas de fuego y tú le ayudabas a poner las ascuas de fuego porque él no lo podía hacer solo. Tú tienes que ayudarle. Entonces eso significa, hermanos, le vas a ayudar a llevar el calor a su hogar que lo necesita. Es de que si tú no le caes bien, tú ayúdale y eso quizás romperá. Chócala otra vez. ¿Sí me explico? Romperá con esas diferencias. Así que si tu enemigo tuviera hambre, pues dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, ¿verdad? Carbones encendidos que va a ocupar en su casa por necesidad para el frío, para cocinar, pues le vas a acumular ahí en su cabeza para que lo lleve a su casa. ¿Ya lo comprendieron? Bueno, no es nada de lo otro. Y luego termina diciendo el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. ¿Se fija? Ahí reafirma lo que le estoy diciendo. Amén, hermanos. Pero para caer en eso se requiere humildad. Humildad de corazón. Características de la humildad. Pues número 1, ser como niño. Número 2, la mansedumbre. Número 3, la modestia. ¿Qué es la modestia, hermanos? La modestia es la actitud que tiende a moderar y templar las acciones de todos nosotros. La modestia, sí. O sea, tranquilo. Sí. En este caso, pues, ante logros y triunfos también. Una de las características o el fruto de la modestia es cuando se da, por ejemplo, en Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sí, todo eso, hermanos, sí, fe. Entonces, hermanos, esa es la modestia. La modestia, pues, se manifiesta en el semblante, en las costumbres, en el vestir de la persona humilde. Uno que tiene un corazón humilde no tiene ojos altivos. Los humildes se conocen por su manera de ser. Son modestos en cuanto a apariencia y sus costumbres. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás. Son iguales cuando andan en shorts, como cuando se visten formal. Pero cuando creemos que el carro, el reloj, la cadena, el celular o unos buenos lentes para el sol, cuando creemos que eso nos da un mayor estatus social o somos más agradables a Dios, hermanos, esto realmente evidencia lo que se es, ¿verdad? Esa es la realidad. Cuando un corazón está lleno de humildad, el yo no se ve. La modestia, pues, es un fruto natural de la humildad y se manifiesta en toda el área de la vida de la persona que es humilde. Se respira humildad, hermanos. ¿Sí? Se respira. Ahora, ¿por qué es necesario aprender la humildad? Pues porque Dios lo ordena. Sí, ahí nomás. Porque Dios lo ordena, hermanos. Dios demanda que seamos Dios demanda que seamos santos, que se humillen, como dice, bajo la poderosa mano de Dios, 1 de Pedro 5:6, que se vistan de humildad, Colosenses 3:12, que se revistan de humildad, 1 de Pedro 5:5. Y anden con toda humildad, Efesios 4:1 y 2. Es un mandamiento de Dios, hermanos. Por medio, pues, de estos claros y directos consejos de Dios, que son ordenanzas para nosotros, de carácter obligatoria para un cristiano, debemos atender lo que se nos instruye.
La palabra de Dios es muy clara. Isaías 30:15, hermanos, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Si quieres que te diga quién, o reafirmemos quién. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y lo que dice? Y no quisiste. Si yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer, yo te estoy instruyendo, te estoy orientando lo que tienes que hacer y no quieres, bueno, pues, ¿qué hacemos, hermanos? Que falta de humildad para reconocer que los principios de Dios son verdaderamente riquezas espirituales para nuestra vida. Jeremías 6:16 dice así, así dijo Jehová, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y caminen por él, y entonces hallarán descanso para vuestra alma. ¿Y qué contestaron? No andaremos. Qué necedad, hermanos, qué falta de humildad. O sea, lo que está diciendo el Señor Dios, dile, pide consejo para que veas qué es lo correcto. ¿Y qué dice? No va a pedir consejo. Bueno. Los jóvenes generalmente argumentan esto, dicen, pa o ma, deja que me equivoque yo. Ay. Hermanos, hermanas, jovencitos, atendamos las instrucciones de Dios. El atender es obedecer. Habla de nuestra condición humilde de corazón y no a fuerzas o a regañadientes, porque eso no es humildad, ¿sí? Mucho menos obediencia. Acuérdese, iglesia, Dios tiene comunión con los humildes y los bendice. Ya lo leímos. Dios da gracia a los que son humildes. Los que poseen la humildad son mayores que en el reino de Dios. Riqueza y honra son la remuneración de la humildad. Sí, hermanos, ya lo leímos. En la humildad, pues, está la exaltación verdadera, siempre y cuando, repito, en la humildad está la exaltación verdadera, siempre y cuando no sea la intención, ¿verdad? Ay, voy a aparentar humilde para que entonces me reconozcan. ¡Wow! Y el Señor viéndote, ¿no? Sí, ahorita vas a ver. Hermanos, ¿usted cree que vamos a engañar a Dios? Por favor, ¿verdad? Examinemos, por eso es muy importante que examinemos nuestras motivaciones en todo. Dios escucha, como lo vimos, las oraciones de los humildes. A nuestro Dios Todopoderoso le agradan oraciones que salen del corazón sencillo. A nuestro Dios le agrada que aquellas oraciones que salen de un corazón humilde, ¿sí? Que viene ante Él con una actitud, pues tal y como es, sin doblez. Una actitud sincera, hermanos. 1 Pedro 5:6 ya lo leímos y lo vuelvo a leer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Salmo 113:1, hermanos. Con esto estamos terminando ya. Ordenanza de nuestro Padre Celestial. Alabad, siervos de Jehová. Alabará el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento, desde el sol, está de este lado, hasta donde se pone, ¿sí? Se ha alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Fíjense, que se sienta en las alturas en su majestuosidad, en su poderío. No lo dice ahí, pero hace referencia a eso, hermanos. ¿Sí? Porque Él es todo eso. Que las naciones Jehová, sobre los cielos su gloria. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas, que se humilla, o sea, baja su vista y ve a las hormiguitas que están ahí caminando? Esas hormiguitas somos nosotros, hermano. ¿Sí? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y también al menesteroso, al indigente, significa. También alza a él del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Gloria a Dios, es lo que significa aleluya. Dios, pues, iglesia, desea ponernos a cada uno de nosotros en nuestro lugar. ¿Sí? Dios desea ponernos a cada uno de nosotros en nuestro lugar. En todo el sentido de la palabra, mis hermanos. Si estamos alzaditos, ¿verdad? Si nos creemos la mamá de Tarzán,
nos va a convertir en chita. Y si nos sentimos chita, nos va a hacer Tarzán. ¿Verdad? Nos va a hacer Tarzán. Es solamente analogías, hermano. No vaya usted a ver la película de Tarzán. Son analogías, hermano. Entonces, iglesia, que nuestro corazón tenga como característica esa actitud del corazón. Como vimos hoy en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, despojándose de sí mismo, hermanos, despojándose de su majestad, haciéndose hombre y sujetándose a todo lo establecido por el Padre Celestial, porque yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió, dijo el Señor Jesucristo. Y ahora sí termino con esta cita bíblica de 2 de Crónicas 7:14, porque es necesario conocerla para que entonces recibamos bendición de nuestro Padre Celestial. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, esto significa si tuviera una disposición total para obedecerme. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿cuál va a ser la respuesta o la consecuencia? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Miren nada más qué riquezas espirituales y qué llave tan bonita tenemos en nuestras manos para que vengan todas las bendiciones de Dios. Nunca olvidemos, hermano, hermana, que la verdadera humildad la aprendemos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Gracias por amarnos. Gracias por instruirnos. Gracias por bendecir nuestras vidas con el consejo perfecto que emana de tu propia palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú eres paciente con nosotros. Gracias, Padre, porque en tu misericordia y amor, Padre, no nos has consumido. Padre, que esa característica que tenemos como ejemplo en Jesucristo sea una realidad en cada uno de nosotros, Padre. Que tengamos una condición de humildad en nuestro corazón. Que reconozcamos, Padre, que nosotros no podemos hacer nada solos, sino que toda suficiencia y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de tu presencia, mi Dios. Y que tú, Padre, quieres bendecir nuestras vidas, quieres guiar nuestras vidas para hacernos, mi Dios, verdaderamente conforme a lo que tú has establecido, Padre, a imagen y semejanza tuya, Padre. Que la humildad, Padre, sea una característica en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí, mi Dios. Que reconozcamos que separados de ti nada podemos hacer, que reconozcamos, Padre, nuestra dependencia de ti. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de humildad, y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Tengan bonito domingo.